RCR, la red que comunica y une al Perú. Le queremos dar la bienvenida desde Cajamarca a don Óscar Mendoza, quien es el decano del Colegio de Economistas de Cajamarca. Y como siempre, le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Mendoza, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Buen día, muy amable. Muy buenos días, José. Un gusto de estar nuevamente en tu programa. Un saludo a todas las personas que hacen seguimiento justamente de este medio tan importante y con gusto de atender las inquietudes que tienen. Hay quienes ya empiezan a percibir que estamos frente a un desborde de medidas populistas, sobre todo en el plano económico, ¿no? Una espiral sin precedentes en los últimos años en el país, ¿no? El tema de la remuneración mínima vital, la evolución de contribuciones del FONAVI, las leyes contra la tercerización laboral, exoneraciones tributarias, y quizá la que más ha llamado la atención en los últimos días es la decisión de la Comisión de Economía del Parlamento Nacional de aprobar el retiro del sexto retiro de fondos de las administradoras de fondos de pensiones. Si bien es cierto, esto está por una decisión sea del gobierno o del Congreso, pero ya se perfila justamente esta espiral populista. ¿Cómo está analizando usted esta situación, don Óscar? A ver, no sé si llamarla una espiral populista o una estrategia de destrucción del sistema económico del país, ¿ya? Porque si uno junta todas estas medidas, uno se da cuenta que lo que buscan fundamentalmente es debilitar el sistema económico. Es decir, vamos a suponer, todos sabemos que en un país donde la informalidad es alta, la subida del salario mínimo o del sueldo mínimo vital, lo que genera fundamentalmente es que aquellos que están en ese límite pasen a ser trabajadores informales. Y en ese sentido se genera la sensación de que no está funcionando el sistema, cambiemos el sistema. El beneficio de la terciarización, que también, digamos, afecta a trabajadores que están en el límite de la formalidad, una vez que se implemente, va a obligar a incrementar los costos en los sectores que hacen uso de la terciarización, va a generar por una parte desempleo, y nuevamente la sensación es, el sistema no funciona, cambiemos de constitución. El retiro de las AFPs pasa a ser lo mismo, es decir, ya no va a haber ahorro previsional, el Estado necesita tener que hacerse cargo de las personas mayores, nuestro sistema no funciona, cambiemos de constitución. Desde mi punto de vista, es un ataque directo al sistema económico y que tendríamos que analizar porque está justamente en el límite de los derechos constitucionales que se han consagrado en la Constitución. Es decir, desde mi punto de vista, yo creo que los gremios empresariales, las personas afectadas, podrían recurrir al Tribunal Constitucional para tratar de defender su derecho fundamental, que es el derecho al trabajo, que es un derecho garantizado en la Constitución y que está siendo afectado por estas medidas, porque sabemos que estas medidas, con la estadística formal que tenemos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, van solamente al 20% de la población económicamente activa que tiene empleo en el país y realmente no es un beneficio para el resto de la población económicamente activa. Es decir, la gran población, el caminante de las calles, no va a ser beneficiado por estas medidas populistas. Pero sí las medidas populistas, sobre pretexto de generar beneficios a algunos pocos, terminan socavando las bases del sistema económico. Ya esta salida adicional puede generar más estrés al sistema financiero peruano, que de por sí ya ha sido estresado por la pandemia de la COVID-19 y por las medidas previas generadas a partir de los retiros de AFP anteriores. Ahora, ¿a qué situación nos puede llevar este desborde de medidas en el Parlamento Nacional y también en el propio Ejecutivo, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Bueno, fundamentalmente lo que me preocupa a mí en términos de mediano y largo plazo, para empezar la respuesta por allí, es que se termina generando desconfianza en el sistema económico. Y es un sistema económico que uno tiene que tener una visión de largo plazo para poder evaluarlo,
ha sacado a muchas personas de la pobreza, ha contribuido al crecimiento de los ingresos reales, y en el fondo lo que hay que plantear es cuáles son los problemas estructurales que existen en el país que ha impedido que esto se distribuya de una manera más equitativa. Yo sobre ese tema tengo otras hipótesis adicionales, pero fundamentalmente en mediano y largo plazo va a terminar socavando el sistema económico, y eso puede resolverse tanto a favor del gobierno, es decir, generando el malestar necesario para que exista un clamor de cambio de constitución, o puede terminar jugando en contra, que este clamor termine yendo en contra de la ineficiencia que ya ha demostrado el gobierno y el Congreso, y el malestar popular termine exacerbándose en el país. En el corto plazo, fundamentalmente, lo que genera es más externalidades negativas en términos de, si uno analiza la información que publica la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria sobre la planilla electrónica, los que vemos que van a afectar más son fundamentalmente a la microempresa. La microempresa que tiene empleo formal mucho vinculado al tema del sueldo mínimo vital, fundamentalmente lo que va a hacer es trasladar eso a informalidad. Y buscando aparentemente beneficiar a una gran mayoría, termina perjudicando a esa mayoría. Ahora, ¿el gobierno, usted cree que no entiende esta situación o como usted lo apunta, ¿no? Esto ya obedece a una estrategia, ¿no? Pero es una estrategia bastante peligrosa, ¿no? Que ya no solamente va a socavar la economía de las personas, ¿no? Sino también de las propias empresas, de las grandes empresas, ¿no? O sea, tenemos un riesgo mayor, ¿no? A ver, yo creo que el gobierno, en términos generales, los funcionarios que representan a este gobierno y la gente que está en el Congreso tiene una muy limitada comprensión de la economía, ¿correcto? O sea, piensa que las cosas se resuelven regulando o poniendo más regulación o restricción en algunos mercados. Y lo que realmente sucede en una economía que está buscando la modernidad, como es el caso peruano, es que las cosas están interrelacionadas. Y lo que introduces en un lado termina generando efectos en otro lado. Un ejemplo muy concreto, que además ya tenemos evidencia, es el cambio de la ley agraria que se produjo en el Parlamento anterior. Lo que produjo el cambio en la ley agraria y el incremento en las bases con las cuales se estimaba el salario agrario, lo que hizo es sacar del mercado a micros y pequeñas empresas agrícolas. No le afectó a la gran empresa, porque la gran empresa tiene una espalda para poder aguantar. Pero la mayor parte del empleo, y nuevamente analizando los mismos datos que publica el INEI, está concentrado en la micro y pequeña empresa, muy aparte del empleo informal agrícola, que debería tener otras características de regulación desde mi punto de vista. Y eso es lo que demuestra que los funcionarios tienen una visión muy limitada de la economía, ¿correcto? Y en ese sentido no tienen una capacidad de ver cómo este sistema se interrelaciona. Y es más, usted le puede preguntar cuáles son los factores que determinan fundamentalmente la pobreza en el Perú o la desigualdad en el Perú, y no tienen la menor idea porque ni siquiera lo han estudiado y ni siquiera han recurrido a profesionales capaces para poder responder estas preguntas. Y lo que se está nuevamente socavando son las bases de un sistema económico que viene siendo sólido. Mira, venimos resistiendo prácticamente 6 años de crisis, pero eso tiene un límite, eso no va a seguir siendo en el futuro. Ya se viene advirtiendo de organismos internacionales, el mismo Banco Central de Reserva, en el discurso que dio el presidente del Banco Central en marzo pasado, evidenciaba que este ruido político, estas condiciones inadecuadas, son factores que pueden socavar la fortaleza que tiene el sistema económico peruano y dentro de ellos el sistema financiero. Ahora, mientras el gobierno no entiende la marcha económica por la falta de profesionales, la falta de capacidades, ¿no? La mirada externa es totalmente diferente, ¿no? Acaba de publicarse hace unos días el informe del Instituto Fraser, ¿no? Que mide la competitividad minera, ¿no? De las empresas en el mundo y de los países, ¿no? Y por 4 año consecutivo hemos descendido en las posiciones, ¿no? ¿Qué significa esto?
no solamente en términos de competitividad, en términos de inversiones, en términos de confianza país, doctor Mendoza? Sí, bueno, fundamentalmente es algo que el Instituto Fraser ha empezado a reflejar recién en su reporte internacional hace 4 años, pero que como conoces, estimado José, nosotros ya venimos diciendo eso desde hace algún tiempo. Una expresión de la competitividad está marcada por la cantidad de años que nos demora en poner operativo un proyecto. Y para que el público lo entienda, en los años 90, cuando Cajamarca y el Perú en general empezaba a ganar competitividad, nosotros sacábamos un proyecto minero mediano o grande en un plazo de 5 años. Hoy nos demora 15 a 20 años y hay proyectos que tienen muchísimo más tiempo, que han sido devueltos al Estado peruano y que no van a ver la luz en el corto plazo. Entonces, esa es una expresión de la disminución en competitividad. Otra expresión de la disminución de la competitividad es la cantidad de conflictos que tenemos alrededor de la minería y que fundamentalmente tanto el gobierno actual como los gobiernos anteriores, porque esto no solamente viene del señor Castillo, esto viene desde el señor Humala, no han sabido resolver adecuadamente, no han sabido ser garantes de las reglas de juego y no han sabido además ser transparentes e informar los avances en los acuerdos que se consiguen en las mesas de diálogo con las compañías mineras, y como consecuencia nos hemos quedado con la percepción de que no se están cumpliendo los acuerdos. Tenemos gobernadores regionales y tenemos alcaldes que en lugar de asegurar su estabilidad financiera hacia el futuro con los recursos del canon, prefieren mirar a un costado y decir, ese no es mi problema. Esas son evidencias de esa falta de competitividad y evidentemente lo que vamos a hacer es tener mucha dificultad para poder conseguir recursos futuros. ¿De acuerdo? Ese es el tema fundamental. Y la viabilidad del gobierno está dada fundamentalmente por la capacidad de tributación del sector privado. Ahora, yendo como iniciaste la pregunta, este gobierno está convencido que esa no es la fórmula que hay que plantear. Este gobierno está convencido de que el Estado es el que debe manejar los medios de producción y a eso nos quiere llevar. O sea, no es que no quieran entender. Ellos conocen muy bien las reglas de juego, no están de acuerdo con ellas y su intención es cambiarlas. Ahora, en la actual situación, la paralización de Las Bambas, hoy ya han notificado que paraliza sus actividades, MMG Las Bambas, ¿no? Cuajone está paralizado hace más de 50 días, ¿no? ¿Qué efectos tiene eso, ¿no? En el plano económico, pero también en la mirada del inversionista hacia afuera? En el plano económico, en el país tiene 2 efectos importantes. Uno, que no se produce la exportación, por lo tanto, al no producirse la exportación, no se tienen los flujos de capital como consecuencia de esas exportaciones y se termina afectando la capacidad de ahorro que tiene el país a través de las reservas internacionales y sabemos que las reservas internacionales son como nuestro seguro para eventuales crisis. Es decir, nosotros mismos estamos socavando nuestros cimientos para poder afectar a la crisis. En segundo lugar, terminas afectando también empleo local, compras locales, correcto, y el movimiento que se genera a través de la cadena de abastecimiento. Recordemos este artículo científico que escribieron Fernando Aragón y Juan Pablo Rude en el 2013, que los efectos de esas compras locales en las compañías mineras se termina generando bienestar alrededor de 100 kilómetros de la operación minera. Entonces estamos afectando fundamentalmente comunidades locales en su mejora del bienestar. También se afecta en los recursos de canon, porque las empresas ya no pueden tener utilidades, no se paga canon y el mismo Estado, al no resolver estos problemas, termina afectando su sostenibilidad financiera futura. Y hacia afuera del país, lo que damos una percepción es de mayor riesgo social, por lo tanto se incrementa la tasa de interés con la cual se endeuda el Estado para resolver sus problemas, o los inversionistas ya no quieren invertir en bonos públicos y también terminas afectando la sostenibilidad futura del país. Esas son las consecuencias principales de que estas paralizaciones se sostengan. Muy bien, don Oscar Mendoza, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, como siempre, ha sido un gusto dialogar con usted. Le agradezco la cortesía que siempre tiene con RCR. Muy amable, buen día. Muchas gracias, don José, que tengan un buen día, un buen miércoles para todos sus espectadores. RCR, la red que comunica y une al Perú.